¿Qué vamos a hacer? Como les estaba manifestando, vamos a ver los temas que hemos revisado. Estuvimos viendo sobre todo la deliberación en algunos ámbitos, sobre todo en la esfera política, las ventajas de la deliberación, de la democracia deliberativa, las limitaciones de esta democracia. Entonces vamos a ir puntualizando la deliberación en general, sobre todo esta democracia deliberativa. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a ir puntualizando algunos elementos. No olvidarse principalmente que el diálogo es una herramienta que debe ser empleada entre los representados y los representantes siempre, que es justamente la deliberación. Bueno, vamos a iniciar con este ámbito de la democracia deliberativa. Primero, la democracia deliberativa está encaminada a fortalecer la democracia representativa. Eso ya lo puntualizábamos. La democracia deliberativa fortalece esta democracia representativa. En cuanto a la representatividad, siempre que hablamos de representatividad, la idea es que entre representados y representantes puede existir diálogo y es lo que encamina diálogo. Todo el proceso deliberativo, pero sobre todo debe estar encaminado a fortalecer la democracia representativa. Dentro de los espacios de diálogo, ¿cuáles eran los espacios de diálogo que nosotros puntualizábamos? ¿Qué espacios podemos decir que son los espacios de diálogo más importantes o que nosotros recalcamos? ¿Alguien? El ¿Alguna debate. idea? El debate, bueno, debate, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Qué espacios? ¿Los debates en dónde? ¿En qué lugares? Centro educativo. Bueno, podemos poner los centros educativos, la educación, los colegios, las escuelas, educación en general. No se olviden que los que más utilizamos son las redes sociales. Es el espacio que nosotros veníamos puntualizando y es el que más se utiliza. Reuniones masivas. También podemos poner grupos focales, entre otros elementos que podemos puntualizar. Pero sobre todo el que más enfatizamos nosotros, las redes sociales, porque es el que ustedes están más el día a día interactuando. Son espacios de debate principalmente. Dentro de esta misma deliberación, puntualizábamos que la democracia deliberativa se basa en la diversidad. Eso no olvidarse. En reconocer la diversidad y la pluralidad, reconoce esta diversidad. Además de reconocer la diversidad, veíamos que pueden existir inconvenientes en la democracia, pero también vimos ventajas. Una de las ventajas de los procesos deliberativos permite que se construya criterios entre las personas, que la población entienda los problemas que se están suscitando en la realidad, que se acerquen un poco más a la realidad que se van encontrando y las dificultades o limitaciones. ¿Cuáles eran las principales limitaciones o dificultades de la democracia deliberativa? Bueno, limitaciones. ¿Alguien recuerda? El acceso a la Limitación. información. Ya, muy bien. Uno de los puntos más importantes que nosotros recalcamos es el acceso a la información. Acceso a la información.
Este acceso a la información, obviamente, podemos tener otros elementos más, pero sobre todo el acceso a la información decíamos que era uno de los puntos relevantes porque en las limitaciones de la democracia deliberativa veíamos a dos pensadores, a Habermas y a Luhmann, donde Habermas planteaba la perspectiva de que el debate a través del diálogo es fundamental, pero Luhmann decía, no pueden todos tener acceso, no todos pueden saber sobre todo. Entonces necesitamos que el gobierno guíe el conocimiento y el punto central entonces es el acceso a la información. Debe haber un libre acceso a la información para que pueda haber deliberación. Si no, ¿de qué vamos a opinar? ¿De qué vamos a hablar si no hay acceso? Este punto puede ser una de las limitaciones más claras. También pueden ser los acuerdos, que no se lleguen a acuerdos, que no se lleguen a consensos. Pero principalmente el acceso a la información se ha generado como uno de los limitantes para la deliberación. Bueno, ahí resumimos bastantes de los elementos que hemos puntualizado en clase, sobre todo en cuanto a la democracia deliberativa. En cuanto a la deliberación, sobre todo es importante que ustedes enfaticen que la democracia deliberativa lo que quiere o a lo que quiere llegar es al bien común, a que se dé un bien común a través de la participación y se basa en la diversidad para llegar a este bien común. Diversidad de opiniones, de criterios, de ideas, de nociones, de perspectivas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dice, Dígame. disculpe, debajo de redes sociales, ¿qué dice? Reuniones masivas. Y abajo Reuniones, dice, grupos focales. Profe, gracias. Dígame. ¿se podría decir que el objetivo es el bien común? Sí, ¿verdad? Sí, el objetivo de la democracia, el objetivo es el bien común. Sí. Gracias. Si nosotros observamos estos procesos de la democracia, tanto la democracia deliberativa como la democracia representativa, el objetivo es alcanzar siempre el bien para la mayor cantidad de las personas, porque la democracia es el poder del pueblo. Entonces debemos alcanzar el bien común. Eso en síntesis. He tratado de sintetizarlo lo más rápido posible para centrarme en los siguientes temas que ya conllevan un poco de fechas y elementos que debemos un poco ir puntualizando. No se olviden, es un recuento nada más de lo que hemos venido puntualizando. Si algo falta, si alguna cosa falta, no se olviden enunciármela, porque hemos visto algunos temas, algunos elementos y algunas cosas se nos pueden pasar o algunas cosas no pueden quedar claras. Entonces siempre es importante cuando tenemos la posibilidad de estos tiempos para ir recabando información, hacerla conjuntamente. Vimos la plurinacionalidad y su aporte a la cultura nacional. ¿Dónde nos vamos a centrar aquí principalmente? ¿Qué es plurinacionalidad? ¿Y qué es interculturalidad? Decíamos que la plurinacionalidad es un principio político que garantiza que todos los pueblos, todas las nacionalidades que existen en un país se la reconozca en cuanto a sus derechos. Entonces, la plurinacionalidad es reconocer las diferentes nacionalidades que coexisten en un mismo país, específicamente en el Ecuador. Y la interculturalidad era la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Es eso. Entonces, es la relación entre culturas. Y la plurinacionalidad es el principio político que garantiza los derechos de las nacionalidades. Aquí es la relación entre esas culturas, grupos, personas. El Ecuador, entonces, se reconoce dentro de estos dos elementos por tener varias culturas, varias naciones,
pero principalmente no se olviden recordar las definiciones, que las planteamos también en un cuadro sencillo, tratando de reconocer el Estado plurinacional e intercultural que es el Ecuador. ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a este tema? Profe, Sí. la plurinacionalidad, o sea, se garantizan los derechos, o sea, es como se respeta. Y la Sí, interculturalidad, o sea, se relacionan, o no logro entender también. sí, es la relación. Sí, exacto. La plurinacionalidad es el principio político que sobre todo garantiza los derechos. Es garante de los derechos de estas nacionalidades, que reconoce los derechos humanos de todas las nacionalidades, de tener su propia cultura, su propia perspectiva, su propia vestimenta, su propio lenguaje. Y en cambio la interculturalidad, pongámoslo de una forma más sencilla, es la relación o la interacción entre las culturas. Pueden ser las culturas de estas mismas nacionalidades, pueden ser la cultura mestiza, puede ser la cultura de pueblos, no solo de nacionalidades, por ejemplo, los pueblos montubios, que no es una nacionalidad, sino que es un pueblo, pero es la interacción, es la relación que existe entre cada una de las culturas. Y las culturas pueden ser también individuales, de grupos pequeños, así como de grupos culturales extensos. ¿Dónde está el centro de la interculturalidad? Principalmente en la interacción, pero una interacción en igualdad de condiciones. Ahí le podemos dar mayor énfasis. La interculturalidad sobre todo reconoce que existen diferentes culturas, que existen diferentes puntos de vista. Y como aceptamos que hay diferentes puntos de vista, esos diferentes puntos de vista coexisten en un mismo territorio. Estamos en un mismo territorio. Entonces, dentro de ese mismo territorio, debemos asumir que muchas personas tienen criterios diferentes. Y para asumir esos criterios diferentes tenemos que actuar en igualdad de condiciones. No podemos pretender que un grupo social, que una nacionalidad, que un pueblo o que una idea esté por encima de la otra. Eso es interculturalidad. No sé si se entiende o lo ponemos de otra forma. ¿Se Ahora comprende? sí, profe. Gracias. Ya, no hay problema. Ahí vamos complementando, de todos modos. Vamos con el otro punto. El siguiente tema, y aquí es donde vamos a ir puntualizando datos específicos, es sobre los fundamentos. Fundamentos sociales del Ecuador. Vimos dentro de los fundamentos sociales primero a los indígenas, lo indígena. Y aquí van las preguntas. Los derechos de los pueblos nativos y ancestrales a nivel mundial fueron reconocidos ¿cuándo? A nivel mundial. ¿En qué año fueron reconocidos? ¿Alguien recuerda? A nivel mundial, ¿cuándo se reconoció los derechos? ¿1989? Gracias, 1989, en el convenio de la OIT. Posteriormente, en el Ecuador, para 1990, se da el primer levantamiento indígena.
El levantamiento indígena permitió a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que les permitió? ¿Qué es lo que pedían principalmente en 1990? ¿Cuál era su pedido? ¿Qué pedían? ¿Qué se logró? Un Estado plurinacional. Ya, se reconoció el Estado plurinacional a partir de la Constitución de 2008. Pero para 1990 lo único que pedían era lo anterior, ser reconocidos. Y yo les puntualizaba que ser reconocidos políticamente, que ya se habían ganado muchos derechos, pero que ellos querían ser reconocidos, que sean parte del territorio, que estén en las leyes, en las normas, que haya partidos políticos, qué sé yo, todo ese proceso de reconocimiento. Ustedes pueden decir, profe, entonces no les reconocían, no sabían dónde estaban. Realmente no como nacionalidades. Como parte de ecuatorianos, sí, pero a partir de 1990 se les reconoce dentro de la perspectiva de las nacionalidades. Y en base a esto, para 2008 es cuando realmente se instaura un Estado plurinacional intercultural, multicultural. Esa es la perspectiva, digámoslo así. Bien, eso en cuanto a lo indígena. En cuanto a lo mestizo. Primero, ¿qué significaba mestizo? ¿Qué es un mestizo? ¿Perdón? Es una mezcla. Ya. Es una mezcla, pero una mezcla, ¿qué? Genética y cultural. Ya, genética y cultural, mestizo. Mezcla, entonces, genética y cultural. Es un vínculo principalmente sanguíneo, ¿sí? A eso me refería yo con genético. Es decir, que yo tengo en mi sangre, en mis genes, tanto de lo indígena como de lo español, como de lo afro, qué sé yo. ¿Sí? Dependiendo de cada uno de las mezclas que tengamos nosotros. Depende mucho. La mayor cantidad de mezclas étnicas se dio principalmente por la violencia a las mujeres. No es que se llegaron a acuerdos, no es que fue por voluntad conjunta, sino que se dio mucho de estos procesos hacia las mujeres de forma violenta y así nacieron muchos de los mestizos. El mestizaje fue utilizado, y esto no se olviden, como una estrategia de ascenso social. Solo recordar a Eugenio Espejo creo que es el ejemplo más claro. Ascenso social. Fue utilizado como un medio para ascender de clase social. Los mestizos tenían más derecho que los indígenas, los afros y demás. ¿Sí? Entonces, no olvidarse este punto también. Dentro de esta consideración, por lo tanto, el mestizaje es un proceso en el cual no solo se da lo genético, sino también lo cultural. Y sobre todo el mestizaje cultural es el ámbito más importante que nos ha devenido a nosotros. Otro punto importante, después de lo mestizo, estuvimos analizando lo afro y lo montubio. En cuanto a lo afro, la población afro preservó su cultura a través de la música. Recuerden que se decía que el pueblo afro no tenía mucho del lenguaje, perdió el lenguaje originario. Es decir, no es que hablaban castellano los afros, hablaban sus idiomas y en el momento de la incursión fueron perdiendo su idioma.
Perdieron muchos de sus elementos, pero la música es uno de los elementos donde podemos decir que se preservó la cultura africana. La población afro adquirió su ciudadanía principalmente con la Revolución Liberal. Ya sabemos que la Revolución Liberal en muchos casos, la de Eloy Alfaro, generó un cambio de perspectivas. ¿Sí? Entonces aquí se preservó la cultura y aquí se dio principalmente la ciudadanía. En cuanto al pueblo montubio, hay que recalcar que el pueblo montubio es principalmente mestizo. ¿Por qué separarle de los demás mestizos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué recalcar al pueblo montubio si es también mestizo? ¿Ideas? Porque esta es otra mezcla, ¿sería? Ya, mezcla cómo. Porque tenían su identidad cultural propia. Ya, eso mucho más claro. Porque tenían una identidad diferente al resto de los mestizos. Algo que preservaron, algo que no se destruyó realmente. Y no fue reconocido hasta después que el pueblo mestizo de los montubios era un pueblo que tenía características particulares, que no eran las mismas características del resto de los pueblos mestizos. Entonces, por eso es que se le separa. Y se le anota como un pueblo que ha podido recabar. Y sobre todo porque su identidad es una identidad de una mezcla. Hay mucho de lo afro, hay mucho de lo indígena, hay mucho de lo blanco en una misma cohesión. Porque nosotros vemos mestizo entre blanco e indígena, entre blanco y afro, pero lo montubio mezcla todo, toda la cosmovisión, y por eso, podemos ver representantes del pueblo montubio, como lo veíamos en las imágenes, que tienen diferentes, hasta en su perspectiva, en su tonalidad de piel, es tan variado como la cosmovisión que tienen realmente los montubios. Bien, eso cerrando esta perspectiva. En cuanto a los aportes de la cultura en la construcción de la sociedad, lo importante es que recuerden principalmente que la literatura era, y en general la expresión oral, una forma por la cual se expresó la cosmovisión de los pueblos. Gracias a la literatura, y al caso, por ejemplo, de Corky Casa, José de la Cuadra, se pudo reconocer lo que estaba sucediendo con los pueblos indígenas. En cuanto a la producción de alimentos, podemos nosotros sintetizar que es principalmente una mezcla, un mestizaje cultural. Eso en cuanto a estas perspectivas. Y finalmente, del último tema que estuvimos nosotros revisando sobre los procesos deliberativos, debemos sintetizar sobre todo en los ejemplos. Con eso nosotros estamos cerrando. Voy a poner por ejemplo, además del de la familia, que vimos la clase anterior. Si hablamos de la escuela en cuanto a los procesos deliberativos, y el tema es que se cambiará de jornada, sabemos que hay dos jornadas, matutina y vespertina. Entonces se va a cambiar de jornada. ¿Quiénes serán las personas que deben interactuar directamente? Es decir, ¿quiénes son los actores involucrados en el hablar sobre este tema? ¿Quién creen? Algo así va a ir el ejemplo en la evaluación seguramente. ¿Quiénes son los actores? Los licenciados. ¿Ya? ¿Quién más? Profesores. Las autoridades. Padres de familia y alumnos. Padres de familia y alumnos. Ajá, muy bien. ¿Cómo podemos sintetizar esto? A eso se llama comunidad educativa.
toda la comunidad educativa. La comunidad educativa está integrada por los padres de familia, los estudiantes, los docentes, los administrativos y las autoridades. Todos ellos conformamos o todos ellos son la comunidad educativa, sencillamente, de una forma aplicativa. Eso es todo lo que vamos a ir puntualizando la siguiente semana, así que estar pendientes de la evaluación y si hay dudas, preguntas, inquietudes, me avisan. En cuanto a sus trabajos, les seguiré revisando en lo que conlleva este tiempo para la siguiente semana tener todos sus trabajos calificados y poderles denunciar qué les falta. Si algo les falta y ustedes saben que no subieron, súbanlo para poderles calificar. Con eso terminamos.